Dios los bendiga a todos en esta noche. Vamos en el día de hoy a estar comenzando el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Veníamos viendo la primera carta que terminamos el domingo pasado. Y bueno, la continuación, la segunda carta, que es una continuación de la primera. Y vamos a comenzar hoy haciendo una breve introducción a esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Habíamos visto en la primera carta a los tesalonicenses que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba ubicada ahí en Grecia, en la península griega, y fue la segunda iglesia fundada en Europa después de la iglesia de Filipos, cuya carta también la tenemos en la Biblia, la carta a los filipenses. Era una ciudad influyente, Tesalónica, y era una iglesia que se estaba formando ahí, Pablo había ido a predicar a esa ciudad, la cual tenía un muy buen testimonio. La carta en sí no tiene reproches, estamos haciendo una revisión de primera de Tesalonicenses, ¿no? Sino está llena de consejos prácticos para la vida cristiana, ¿no? Y Pablo alaba la fe que tenían los tesalonicenses en medio de la persecución, que recibieron mucha persecución, y el trabajo que ellos realizaban para la expansión del Evangelio. La persecución a los tesalonicenses no solo salía de gente de romanos o algo así, sino que salía de los judíos mismos y de griegos que se congregaban en una sinagoga judía, lo que ellos llamaban devotos, ¿verdad? Eran griegos que se congregaban en la sinagoga judía. Pablo, a través de esta carta, los anima a mantenerse firmes en medio de la persecución y los orienta en asuntos de la iglesia, asuntos morales como el adulterio y otros como el desenfreno, falta de respeto y también la obstrucción que ellos podían estar poniendo a la obra del Espíritu Santo. En medio de todo esto, algunos creyentes de Tesalónica necesitaban consuelo por la partida de algunos seres queridos, algunos que habían muerto, ¿verdad? Seres queridos de ellos, y porque ellos no tenían claro si los fallecidos harían parte del reino de Dios, y Pablo los alienta comentando sobre el regreso de Cristo y exhortándolos a vivir conforme a esa esperanza. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 de la primera carta se habla de la venida de Cristo? Y ahí Pablo justamente les está explicando cómo van a ser las cosas y queda como uno de los temas centrales de la carta, además de todas las otras recomendaciones a la vida práctica cristiana. Muy bien, ahí finaliza la carta de Primera Tesalonicenses, pero ¿qué pasa? Como era una carta, hubo mucho malentendido. Mucha gente no entendió lo que Pablo les dijo, ni lo que les habló con respecto a la venida de Cristo específicamente. Y se comenzaron a dar algunos desbordes. Mucha gente pensó que Cristo venía ya viene Cristo, y dejaron de trabajar, por ejemplo, y comenzaron a vivir como si Jesús viniera mañana. Ellos no entendieron que había algunas cosas que tenían que pasar para que el Señor viniera, y Pablo se les había explicado en forma personal. Y bueno, basado en todo este tema de la venida de Cristo y de que no habían entendido, y por ahí también se filtraron otras
otras ideas de que Cristo ya había venido. Y algunos pensaran, ¿y cómo? El Señor vino y yo me quedé. Entonces, había todo un dilema en la iglesia y la iglesia se estaba un poco descontrolando. Entonces, meses después de la carta de los primeros tesalonicenses, Pablo se ve obligado a escribir una segunda carta explicando y aclarando este mal entendido. Ustedes van a ver que el tema central de la segunda carta de los tesalonicenses es la venida de Cristo. No lo vamos a dar hoy, está más adelante en el capítulo 2 específicamente, la explicación, pero el tema central de esta carta es la venida de Cristo con una explicación más detallada de cómo va a ser, para justamente aclarar todos estos temas y ordenar la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia que tenía muchas cosas para ponderar, para decir bien de ella. Era una iglesia llena de fe, llena de empuje para predicar el Evangelio, pero era una iglesia nueva. Y con todo digamos así, con estos todos malentendidos, se estaba un poco convulsionando la cosa. Entonces Pablo los quiere encauzar y les escribe una segunda carta, ¿no? Hablándoles de la venida de Cristo. Les explica, entre otras cosas, que nadie sabe el momento exacto del regreso del Señor. De hecho, al mismo Señor Jesús, los apóstoles le preguntaron, ¿y si cuándo serán estas cosas? Y se pone, el momento solo el Padre lo sabe, ¿no? Entonces, mucho menos lo íbamos a saber nosotros los seres humanos, comunes y corrientes. Si bien, si Dios hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Dice, lo que sí existe una certeza de que regresará. El Señor volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Y Pablo se dedica en esta carta a explicarle las señales que se darán antes del hecho de que Jesús venga. Que tendrán lugar antes de que todo esto acontezca. Porque va a haber señales antes de la venida de Cristo, hermanos. No va a ser una cosa sorpresiva. Va a ser como ladrón en la noche porque nadie sabe el momento, pero hay señales antes de su venida. Y en la segunda carta, Pablo se toma el trabajo de explicárselos bien para que esta gente lo entienda. Y en consecuencia, a la luz del indudable retorno del Señor Jesús, los creyentes deberían llevar una vida intachable. Y como dije, esta iglesia, con todos los problemas que había, se estaba un poco desviando, ¿verdad? Porque había algunas ideas medias raras ahí. Esta carta, como dije, la segunda Tesalonicenses, está escrita en el año 51, fue escrita en la ciudad de Corinto y fue unos meses después de la primera carta. Bien, ahora vamos a ir a los pasajes que nos competen el día de hoy, que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Hasta ahí el pasaje que nos toca hoy, ¿verdad? Bueno, yo por las dudas estuve leyendo la nueva traducción viviente, digo por si alguno encontró
medio, no lo encontró igual a lo que tiene en su Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos primero? Encontramos primero lo que encontramos en toda carta de Pablo. Un saludo a la iglesia, ¿verdad? ¿Un saludo de quién? No solo de Pablo. En la iglesia de Tesalónica, si bien la iglesia fue fundada por Pablo, y aparece su nombre como primero, hubieron dos colaboradores son dos colaboradores que aparecen en otras partes de la Biblia, que fueron colaboradores de peso de Pablo, que fueron Silas, o en algunas traducciones dice Silvano, que es lo mismo, y Timoteo. ¿Se acuerdan? Inclusive Timoteo tiene algunas cartas, tiene dos cartas escritas específicamente a él, también en el Nuevo Testamento, las cuales se llaman cartas pastorales, porque Timoteo iba a quedar encargado de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo también lo instruye en eso. Bueno, entonces lo primero que hay es un saludo de Pablo y de estos dos colaboradores que tenía Pablo, ¿verdad? Y que contribuyeron también para esta carta. Pero esta gente, obviamente, eran colaboradores importantes y gente de confianza, y Pablo los hace constar en lo que escribe, ¿verdad? Pablo fundó esta iglesia de Tesalónica en un segundo viaje misionero que hizo, y si bien él no estaba en la ciudad porque había sido expulsado por los enemigos, por la persecución ahí, pero él tenía una profunda preocupación por esta iglesia, que era una iglesia joven, como dijimos, y fue impulsado a escribir esta segunda carta. El versículo 2 de la parte B, digamos, de este primer versículo, sigue con el saludo tradicional de Pablo, deseándole gracia y paz, ¿verdad? Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un acostumbrado saludo que Pablo tenía, y también le llegó a los cristianos de Tesalónica saludarlos de esta manera. Él le da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque realmente, como dijimos, era una iglesia que estaba muy bien plantada, hermanos. Una iglesia que tenía fe, una iglesia que predicaba el Evangelio. Vimos en la primera carta de que ellos predicaban la palabra de Dios por todos lados, y cuando Pablo y los colaboradores iban a predicar la palabra en algún lugar, la palabra en ese lugar ya había sido predicada. Y en estos versículos que nosotros leímos acá, también vamos a leer, vamos ahora a meternos más de lleno y ver qué es lo que podemos sacar de provecho para nuestra iglesia del día de hoy, la iglesia actual, ¿verdad? Porque estas cartas no fueron escritas de gusto, fueron inspiradas por el Espíritu Santo para el pueblo de Dios, y no es para hacer historia. Historia hay que hacerles un poco para que puedan comprender el contexto, pero tiene cosas espirituales, las cuales nosotros vamos a empezar a desglosar ahora, y es importante que nosotros lo tomemos para nuestra vida como iglesia. Una de las primeras cosas que resalta Pablo acá, en esta iglesia de Tesalónica, es el aumento de la fe, el crecimiento de una fe. Una iglesia donde no crece la fe es una iglesia condenada a morir, porque la fe es lo que sostiene todas las cosas, hermanos. Por la fe nosotros somos somos salvos por gracia, dice, mediante la fe, ¿verdad? Y la fe es importante. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe también tiene digamos, puede crecer. La fe, si bien cada uno de nosotros tiene una medida de fe, pero esa fe puede crecer. Esa fe puede aumentar, ¿verdad? Y eso se da en el contacto con el Señor a través de la oración, a través del conocimiento de su palabra, a través de leyendo la palabra, que es lo que veníamos hablando la otra vez, no dejando tener ese contacto diario e íntimo con Dios,
Y de esa manera la fe va aumentando. Y si cada uno de nosotros, que hacemos parte de la iglesia, hacemos este mismo, digamos, ejercicio, por ponerle un nombre, realmente nuestra fe va a crecer y la fe de la iglesia en general va a crecer y de la congregación va a crecer. Y solo nos esperan grandes cosas de parte de Dios cuando hay una fe genuina que realmente mueve la mano de Dios en favor de su pueblo. Dice Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Arraigados significa enraizados, hermano, ¿no? Enraizados, teniendo fuerte conexión con Él. Dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Hermanos, es importante que desarrollemos nuestra fe. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de fe y era alabada por Pablo por eso y también por otras cosas positivas que tenía acá. Por eso le dije, esta iglesia, en la carta de esta iglesia no contenía reproches, eran consejos para que anduvieran mejor, pero no eran reproches porque hubieran pecados dentro de la iglesia. Diferente un poquito de las cartas, por ejemplo, de la iglesia de Corintio, que cuando las veamos van a ver que tienen un montón se refiere a un montón de pecados que estaban sucediendo en esa iglesia que no podían suceder. En este caso, con la iglesia de Tesalonicenses, no era eso. Era una iglesia nueva que necesitaba de algunos consejitos para andar. Y tenía muchísimas cosas positivas. Bueno, entonces, una de las cosas a destacar era el aumento de la fe. Y que nosotros también podamos, en el día de hoy, en nuestra iglesia actual de nuestros tiempos, tratar de que nuestra fe aumente, porque eso es posible. Hay gente que tiene poca fe, una fe mediana, mucha fe, fe para unas cosas, no tiene fe para otras, o estoy diciendo algo que no es. No, yo tengo fe para cualquier cosa, menos para esto. Bueno, tenemos que hacer que nuestra fe sea integral y que podamos creer en todo lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es verdadera. No solo tenemos que creer en Dios, sino que tenemos que creerle a Dios. Y eso es importantísimo, porque cuando creemos a Dios, significa que estamos colocando su palabra en nuestra vida, como guía de nuestra vida, y estamos dejando que Dios haga, ¿verdad?, en nosotros. Lo segundo que podemos destacar de esta iglesia era un aumento del amor, ¿no? Había una comunión estrecha entre sus miembros y el amor aumentaba, no disminuía. Y eso es otra cosa importante, que dentro de una iglesia haya amor entre sus miembros, que haya comunión, que haya, bueno, comunión, ya digo, unión, ¿verdad? Común, unión, comunión, ¿verdad? Y eso es importante que en una iglesia tiene que haber. Y también tiene que haber un amor como Dios ama, que es al perdido. Las almas que vemos perdidas, hermanos, nosotros tuvimos la bendición de encontrar al Señor. Y tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra vida, porque nadie es perfecto, ¿verdad? No estamos acá diciendo somos perfectos y el resto no es eso. Pero tuvimos la bendición de encontrar al Señor. Y estamos expuestos a la palabra del Señor y estamos expuestos a que Dios guíe nuestra vida. Pero también hay gente allá afuera, hermano, que necesita del Señor. Y es nuestro deber como iglesia llevarles la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor es una palabra de amor. Entonces, nosotros tenemos que amar a esa gente como Cristo los amó. Porque Cristo no vino acá a hacer simplemente una obra y, digamos, sí, a morir en la cruz por nuestros pecados, pero Él también vino a dejar un ejemplo. Y ese ejemplo es
que nosotros cuando veamos a alguien perdido, sin el Señor, metido en este mundo, nosotros podamos llevarle la palabra de Cristo para que tenga la oportunidad también de salvarse. Esa es nuestra misión y eso es parte del amor cristiano, porque tampoco una iglesia se puede encerrar en sí misma, en su congregación, si no nos terminamos transformando en una secta. Y eso no es lo que Dios quiere. La iglesia se congrega, sí, en una reunión, pero la iglesia es para afuera del salón también. Es más para afuera que para adentro, si se quiere. Porque la principal misión de la iglesia es llevar la palabra del Señor a toda criatura, como dice la Biblia. Y en esta iglesia de Tesalonicenses había un aumento de ese amor. Y como lo mencionamos anteriormente, una de las características de ellos era llevar la palabra de Dios a todos lados. Pablo se sorprendía porque se llegaba a un lugar, vamos a predicar, no, ya conocemos, ya vinieron, ya nos hablaron de la gente de Tesalónica. Entonces ya estaba, ya lo habían hecho ellos. Era gente que se adelantaba bien a las cosas, hacía lo que tenía que hacer. Entonces eran alabados por eso, ¿verdad? Dice Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Directamente hablando las palabras del Señor Jesús. Y el amor hacia el prójimo, y el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, el Señor lo colocó como los dos grandes mandamientos que resumían la ley y los profetas. Porque vieron que los judíos tenían la ley un montón de mandamientos y cosas. Y el Señor dio dos mandamientos. Y con estos dos mandamientos cumpliríamos lo que Dios quiere. Y estos dos mandamientos están basados en el amor. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley, por ejemplo? No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te harás imágenes, ¿verdad? Eso dice la ley para cumplirla, ¿verdad? Ahora, cuando uno ama a Dios y ama al prójimo, ¿se va a hacer imágenes? No, porque ama a Dios. ¿Va a codiciar la mujer de su prójimo? No, porque ama a su prójimo. ¿Va a robar? No, porque el amor no lo va a permitir que robe. ¿Va a matar? No. Entonces, estos mandamientos cumplen la ley que Dios requería. ¿Ah? Y esta iglesia tenía esas características: aumento de la fe, aumento del amor. Una tercera cosa que es indicada como importante en el crecimiento de esta iglesia y que podemos, leo otro versículo sobre el amor que me iba quedando para atrás, Juan 15, 12, dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Palabra del Señor, hermano, Juan 15, 12. Como dijimos, la otra característica que tenía esta iglesia era la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Constancia. Ir siempre, machacar, no quedarse, no echar para atrás. Como dicen algunos, para atrás ni para tomar impulso. No echar para atrás. Perseverar en la obra del Señor, perseverar en el amor, perseverar en la fe. Tener constancia. Esto era importante. También está destacado en esta iglesia que esta era una iglesia perseverante. ¿Tenía problemas? Sí, había algunos problemitas por errores de entender algunas cosas, pero era una iglesia constante. Seguía yendo para adelante, seguía marchando, seguía avanzando.
Era una iglesia que tenía esas características y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando solo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo y de todos aquellos que creemos en el Señor. Porque la iglesia es una congregación de personas que creen en el Señor. Y esa iglesia tiene que ser perseverante, no aflojar nunca, no aflojar nunca. Viene persecución, vienen circunstancias difíciles, sí vienen. ¿Van a venir? Claro que van a venir. ¿Quién se escapa de eso? Nadie. Nadie. Por eso a nadie se le ocurre pedir pruebas o problemas, si van a venir solos. Como decía creo que en Gálatas, dice, no hablen de la prueba como si les hubiera venido algo extraño. No, no es extraño. Los problemas van a venir, hermanos, vienen solitos, no piensa que nadie los busque. Y tenemos que ser perseverantes en el Señor. Nuestra actitud tiene que ser esa. Miren lo que dice Hebreos 10, versículo 36 y 39. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir lo que Dios prometió? Perseverar para cumplir su voluntad. Perseverar, cada día perseverar. Cada día perseverar en oración, cada día perseverar en el amor, cada día instruirnos en la palabra, cada día perseverar en el amor entre los miembros de la congregación, para fuera de la iglesia. Cada día perseverar, perseverar, perseverar. Golpear, golpear, golpear. Eso es necesario, hermano. Tenemos que ser, es un aspecto en el que tenemos que ser muy porfiados. Es un aspecto bueno en el que tenemos que ser muy porfiados. ¿Ah? Perseverar. También dice segunda de Tesalonicenses 3:5, que el Señor lo lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. El Señor Jesús tuvo que perseverar, tuvo que tener constancia, sabía que iba a morir en una cruz. ¿Le costaba eso como humano? Y sí, vemos en una oración que él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero él igualmente perseveró hasta el fin y recibió la corona de vida. Hay que perseverar, el mismo Jesús perseveró. La persecución, hermanos. Era una iglesia perseverante, pero que recibía persecución. Como dijimos, Tesalónica era una ciudad, digamos, importante, pero había de todo ahí, ¿no? Desde romanos, judíos, griegos que eran medios convertidos al judaísmo, en fin. Y eso todo, obviamente, cuando venía la sana doctrina, todo eso intentaba perseguir la iglesia de Cristo. Y los perseguían. Y les hacían la vida muy difícil. Pero ellos igual no dejaban de perseverar. ¿Y cuántas veces nosotros no pasamos por dificultades y problemas y persecuciones? Porque hoy en día hay persecución, más velada, pero lo hay. Y hay problemas y hay dificultades para llevar una vida cristiana y para llevar una vida como Dios quiere. Porque el enemigo, hermanos, no se jubiló. Los demonios no están en el BPS. Siguen actuando, hermanos. Siguen tomando gente, siguen haciéndole la vida imposible a muchos. El diablo sigue obrando, y no solo el diablo.
el sistema mundial, humanamente, gobernado por el enemigo, también le sigue haciendo muchos problemas a la iglesia y lo sigue persiguiendo. Como dije, está más velada la cosa. Hoy ustedes podrán decir, bueno, estamos, y gracias a Dios por eso, reunidos aquí. No tenemos agentes del gobierno en la vuelta, como hay en otros países, intentando meternos presos o matarnos como si estuviéramos cometiendo un crimen. Sabemos que en otros países eso no es así. Pasa lo contrario. Y es muy difícil ser cristiano en esos lugares. Ahí hay que ser cristiano de verdad. Ahí hay que ser cristiano de verdad porque tu vida es la que está en juego. Si te quieres congregar, tu vida está en juego. Si quieres leer la palabra de Dios, tu Biblia está en juego, como en Corea del Norte, por ejemplo. Si te encuentran con una Biblia, es pena de muerte. Te fusilan públicamente. ¿Por qué? Porque tenías una Biblia. Entonces, hermanos, acá no tenemos una, tenemos 2, 3, 4, las que nuestra economía nos permita y las oportunidades que tengamos, ¿verdad? Y no hay problema, y tenemos una Biblia completa. En esos lugares, a veces por una hojita de la Biblia, realmente la anhelan de una manera increíble. Y nosotros no vivimos eso acá. Pero son gente que de verdad convirtió su vida a Cristo. Son gente que no arriesga su vida y la pone todos los días en peligro para servir y para adorar al Señor. Y qué importante que es eso. Qué importante que es eso. Persiguieron a Cristo, ¿verdad? ¿No nos van a perseguir a nosotros? Claro que nos van a perseguir. De una forma velada, no, acá, en el trabajo, en la calle, en los supuestos amigos, en el barrio, en la institución que de repente estudiamos, pero hay persecución. Y tenemos que ser constantes en el Señor y tenemos que ser valientes para enfrentar ese tipo de dificultades y nunca rechazar al Señor. Dice Primera de Pedro 4:13, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Segunda de Corintios 1, del 5 al 6 dice, pues así como participamos abundantemente en el sufrimiento de Cristo, así también por medio de él tendremos abundante consuelo. Cuando participamos de los sufrimientos de Cristo, es un privilegio, porque estamos participando de los sufrimientos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que realmente nos salvó y por el cual nosotros dimos nuestra, digamos, lo aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador. Para participar del reino de Dios muchas veces es necesario participar de padecimientos, porque así lo hicieron con Cristo, así lo hizo Cristo, y Él fue un ejemplo para nosotros. Entonces, Pablo acá les explica de cierta manera que es digno que padezcan persecución, porque son parte de los sufrimientos que padeció Cristo. Y hacemos parte de esta manera del reino de Dios. ¿Qué pasa si no te persiguieran por ningún lado? Voy en la calle, tengo amigos no cristianos, en mi trabajo, y todo está maravillosamente bien. Todo el mundo, conmigo no hay drama jamás, está todo espectacular. Desconfía de eso.
hay algo que no está bien. Y hay algo que no está bien en ti, no en los demás. Porque si tienes esa compatibilidad, sos tan compatible con el mundo de esa manera, tienes que hacerte algunas preguntitas. ¿Por qué no están guerreando contra ti si tú no haces parte de su reino? Hay que preguntarse eso. Y hay que alegrarse cuando estén en lucha contra nosotros. Y la Biblia dice que somos bienaventurados cuando hablen mal, toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque el mundo miente, inventa, ¿verdad? Si tú no te pliegas al mundo y van a hablar contra ti mintiendo, bueno, alégrate. Si te hacen guerra por ser cristiano, alégrate, porque estás en la senda correcta. Ten cuidado cuando todo está demasiado bien. Hay problemas. Y los problemas son en ti. O son en mí. ¿Está bien, hermanos? Bueno, hasta acá estos versículos de la carta de 2 Tesalonicenses. En los próximos domingos nos vamos a adentrar más en el tema central de esta carta, que es los detalles de la venida de Cristo, en la cual Pablo explica mejor que ya habló en la primera carta. Que Dios los esté bendiciendo a todos en esta noche. Julio.